El tema de hoy son los pactos de Dios con el hombre. ¿Qué principios determinan la manera en que Dios se relaciona con nosotros? A veces hay una idea en el aire de que nosotros, o sea, por naturaleza, o sea, mejor dicho, porque somos criaturas del Señor, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por esa sola razón, solo por la razón de ser seres humanos, ya Dios tiene la obligación de relacionarse con nosotros. Y es que a nosotros a veces nos tendemos a olvidar, hemos pasado tanto tiempo en una religión antropocentrista donde el centro era el hombre, que pensábamos que en muchos aspectos Dios estaba obligado a hacer cosas con el hombre. Y acuérdense lo que hemos hablado en Doctrina de Dios, lo que es la voluntad libre y la voluntad necesaria de Dios. Y para Dios no era necesario relacionarse con el hombre. De hecho, la creación en ninguna manera le pone al Señor condiciones para que Él sea más o menos Dios. Él no deja de ser Dios porque la creación haga o deshaga. Acuérdense que eso es un atributo maravilloso de Dios que se llama la trascendencia de Dios. Dios trasciende a su creación. Y nosotros, y en alguna clase yo les había hablado a ustedes de un dicho que estaba mal de cabo a rabo, que era pecar es de humanos y perdonar es divino, que era otra forma de uno atribuirle a Dios una obligación que Él no tenía, y era la obligación de perdonar. Y a veces pensamos que Dios tiene la obligación de relacionarse con nosotros. Pensamos que, o sea, por el solo hecho de ser hechos a imagen y semejanza de Él, ya tenemos relación con Dios, ¿no? Desde el principio, porque Él es Dios y nosotros somos tan solo criaturas, Él es el creador y nosotros somos criaturas, el Señor diseñó una manera de relacionarse con la criatura. No estamos hablando de que porque la criatura cayó o porque pecó, no, nada de eso. Esto antecede al pecado. La forma en que Dios se relaciona con el hombre, Él la estableció. Hay requerimientos que ha puesto Dios para que nosotros podamos acceder a Él. Él hace una serie de requerimientos, o sea, Él nos dice cómo quiere que nosotros actuemos, y dependiendo de esos requerimientos y de esas demandas que Él hace a los seres humanos, a los hombres, Él promete, según la obediencia a esos requerimientos, que va a irle a la persona bien. En este caso, ¿cómo va a actuar Dios con estas personas con las que hace estos acuerdos en las diferentes circunstancias? A esto se le conoce como un pacto, un acuerdo que hace Dios con el hombre para relacionarse con él. Ahora, hagamos como siempre hemos hecho en estas clases, vamos a definir lo que significa la palabra pacto. Un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. Quiero volvérselo a leer. Un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. El hombre solo puede aceptar las obligaciones del pacto o rechazarlas. Y ya de entrada, con esta definición, estoy derrumbando muchas ideas que hay concebidas en los corazones de muchos cristianos y de pronto de algunos que están aquí escuchando la clase o que la van a escuchar en diferido, con respecto a lo que piensan de un pacto. Porque muchas veces se volvió popular la idea de que un pacto es el acuerdo entre dos personas acerca de comportamientos y de compromisos que adquieren los unos con los otros, pero es un acuerdo entre dos. Y aquí yo estoy hablando de que un pacto, cuando hablamos de que el Señor se relaciona con el hombre a través de pactos, hablamos de que estos pactos son un acuerdo legal que no se puede cambiar y que es divinamente impuesto, es decir, que quien decide las reglas y las normas de ese pacto es Dios. Es un acuerdo unilateral en cuanto a qué, en cuanto a sus demandas y promesas, es Dios quien las establece. No son acuerdos, no son acuerdos donde, sí, entendamos acuerdo
como el hecho de que el hombre le dice al Señor, ah, sí, estoy de acuerdo, hagamos el pacto. No, el Señor no está diciéndole, ¿qué te parece este acuerdo al que vamos a llegar? El Señor está estableciendo las demandas y el hombre solo puede aceptarlas o rechazarlas. Ahora, al aceptarlas, puede recibir la promesa que viene con el pacto, pero al rechazarlas vendrá un castigo por incumplir el pacto. Entonces ya de entrada nosotros nos podemos dar cuenta que hay como alguna diferencia con lo que nos han dicho por mucho tiempo acerca de lo que es un pacto. Bueno, sabiendo de antemano esto, tengo que mencionarles lo siguiente para ser intelectualmente honesto. Los traductores griegos del Antiguo Testamento, es decir, la Septuaginta, la traducción de los 70, y los autores del Nuevo Testamento no usaron, perdón, la palabra sinteque. Y sinteque significa acuerdo en los que ambas partes son iguales. Acuerdos en los que ambas partes eran iguales. Y de ahí es que me quiero coger el significado o la definición de pactos que muchos tienen. Muchos tienen la definición de pacto como acuerdo entre dos iguales para tener ciertas condiciones y ciertas promesas, ciertas demandas, ciertos acuerdos. Pero lo interesante del asunto es que los traductores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento usaron fue la palabra diaxec, que significa establecida solo por una de las partes. Esa es la palabra que se usó, esa fue la palabra que se usó cada vez que se habla de un pacto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento donde se usa la palabra pacto. No es un acuerdo entre ambas partes, es un acuerdo establecido solamente de manera unilateral. Unilateral. Probablemente por esta razón los traductores hicieron esto. La palabra griega sinteque es común y denotaba contratos o acuerdos en los que ambas partes eran iguales. Mientras que diasec es una palabra menos común, no es tan utilizada. Ahora, ¿por qué sinteque es tan utilizado? Porque nosotros estamos hablando de que todo el tiempo se habla de acuerdos entre personas iguales en la Biblia o en libros antiguos. Pero hablar de pactos entre un ser trascendente y seres humanos y mortales, como son los seres morales, los hombres, casi no hay. Por eso es una palabra menos común. Y esta palabra hace hincapié en las provisiones del pacto, que fueron establecidas por solo una de las partes. ¿Y cuál de las partes? La mayor. Esta palabra también se usa como testamento o última voluntad. Miren, nosotros podríamos decir no solamente que la Biblia está dividida entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino que también podríamos decir que la Biblia está definida entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, porque la palabra también define testamento o última voluntad. Ahora, testamento o última voluntad que una persona dejaba para indicar la distribución de sus bienes después de su muerte. Y eso tiene mucho que ver, esto de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, tiene mucho que ver, y me estoy aquí adelantando un poquito, pero quiero dejarlos como a la expectativa, con lo necesario que era que viniera Cristo y no solamente viviera una vida perfecta, sino que muriera en la cruz. Porque al morir en la cruz es que se cumple el nuevo pacto y eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque esa herencia que deja el testador solo se podía repartir luego de que éste muriera. Eso tiene mucho que ver con Cristo. Pero bueno, ahí se los dejo como de antemano. La definición también incluye la palabra inalterable. Cuando hablamos de definición ahorita, dice que es un pacto divinamente constituido, pero que tiene una naturaleza inalterable. Eso quiere decir que un pacto podía ser sustituido o reemplazado por otro diferente, sí, pero no podía alterarse una vez había sido establecido. Una vez había sido establecido. Por esa razón es que vemos a lo largo de las escrituras una serie de pactos que aparecen, puedo así nombrárselos de manera rápida. En esta clase no los vamos a ver todos porque nos desviaríamos un poquito de la clase. Si nosotros queremos tener esta clase de manera bien profunda y bien completa, tendríamos que entrar a algo que se llama la teología del pacto o teología pactual. Y la teología del pacto o la teología pactual
además de ser una rama de la teología que es bien extensa, que es bien profunda, ya sería otra materia que no tiene que ver completamente, totalmente con antropología cristiana. Hoy solamente vamos a dar un breve repaso, un breve brochazo de lo que es la forma en que el Señor se ha relacionado con los hombres y vamos a nombrar los pactos más importantes y ustedes se van a dar cuenta. Pero si nosotros entramos puntualmente en teología pactual, se habla del pacto de Adán, se habla del pacto con Noé, se habla del pacto con Abraham, se habla del pacto con Moisés, se habla del pacto con David y se habla del nuevo pacto o el pacto de gracia en Cristo. Y también allí también en teología pactual se ve un pacto que vamos a ver el día de hoy, que es el pacto que hace la Trinidad entre ellos. Pero bueno, no me quiero adelantar con esto. Ahora, también tengo que nombrarles algo. Hay diferencias sustanciales y lo hago porque sé que hay personas de otras denominaciones en la clase. Hay diferentes posiciones de la teología pactual. Hay las dos posiciones más representativas que hay de teología pactual en cuanto a el cristianismo histórico, en la teología histórica. Estamos hablando de una posición bautista y una posición presbiteriana. A la posición bautista se le conoce como federalismo. Pues la posición presbiteriana es algo bien interesante que sí me gustaría de pronto entrar en esos detalles cuando de pronto tengamos un tiempo y después de que salgamos de toda la teología sistemática podamos ver con ustedes la teología pactual. Son como 8 o 10 clases, son un poco extensas y se hace un paralelo entre la teología pactual presbiteriana y la bautista. Es algo bien interesante lo que se ve allí. El día de hoy no vamos a hacer eso. No vamos a hablar de todos los pactos, no vamos a entrar de manera profunda porque sería entrar en una materia muy diferente que no compete con la materia de teología sistemática, pero tenía que nombrárselo. Un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto. Ya hemos dejado claro que cuando hablamos de pactos de Dios con el hombre, estamos hablando de que quien establece los pactos es Dios. No el hombre llega a acuerdos con Dios, no. Dios es el que acuerda y el hombre solamente acata o desobedece. Divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones. El hombre solo puede aceptar las condiciones del pacto o rechazarlas. ¿Cuáles son entonces esas partes del pacto? Todo pacto que nosotros veamos en las escrituras debe tener las siguientes partes. Deben tener unas personas involucradas, tiene que tener unos claros requerimientos que demande la persona más alta o más importante entre estos dos de acuerdo. Debe haber una promesa y debe haber una señal externa. Con las clases de hoy, tal vez, siendo bien optimistas, vamos a llegar solamente hasta la promesa de muchos de esos pactos. El primer pacto, que es el pacto de obras, lo vamos a ver completo. Pero cuando hablemos de otros pactos, tal vez vamos a llegar solamente hasta la promesa y quiero dejar para la próxima semana algunas señales externas de otros pactos. El elemento esencial en los pactos que Dios ha hecho con los hombres es: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, ¿qué ha querido el Señor siempre? El Señor siempre ha querido que esos hombres que Él hizo sean su pueblo, Él ser su Dios, y aún podría decirles algo más. Dios ha querido habitar en medio de su pueblo. Ahora, hace parte de su voluntad libre. Él no necesita hacer esto para ser Dios o para sentirse bien, para no sentirse solito. No, hace parte de su voluntad libre al decidir el relacionarse con el hombre. Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Y si algo se le puede añadir, porque voy a leer varios textos donde lo dice, es que el Señor quiere habitar en medio de su pueblo, que eso lo podemos ver cuando viene el Señor Jesús, el Emmanuel, habitó, tabernaculizó en medio de la raza humana. Levítico 26:12 dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por pueblo, y ellos me serán a mí por Dios.
Y segunda de Corintios 6:16, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Siempre vemos estos tres elementos. El Señor quiere habitar en medio de su pueblo, ser su Dios y que ese pueblo sea su pueblo. Entonces, ¿cómo el Señor empieza a mostrarnos esto de los pactos? Pues el primer pacto que vemos en las Escrituras es el pacto de obras. Y acá tengo que aclarar yo algo. Algunos han cuestionado el hablar en términos de pacto, la relación de Adán con Dios. Pues la palabra pacto no aparece en la narrativa de los primeros capítulos de Génesis en ningún lado. Pero encontramos en las Escrituras referencias a que existe un pacto en la relación de Dios con Adán. No solamente por otros pasajes donde tratan la relación de Dios con Adán como un pacto, sino que vemos en la relación de Dios con Adán todos los elementos. Vemos personas involucradas, vemos demandas, vemos una promesa y vemos una señal externa. Entonces, la palabra nos da suficiente información para poder hablar de un pacto como el pacto de obras. Las partes esenciales de este pacto presentes: una definición clara de las partes involucradas, una serie de disposiciones legalmente vinculantes que estipulan las condiciones de esta relación, y la promesa de bendición para la obediencia y la condición para obtener estas bendiciones. Miren, todo eso lo vemos en la relación de Dios con Adán en Génesis, aunque no se use la palabra pacto. Ahora, me llama la atención que hay otros textos en la Escritura que sí nos hablan de que esa relación de Dios con Adán era un pacto. Miren lo que dice Oseas, capítulo 6, verso 7. Mas ellos, hablando de personas que han pecado y que se comportaron como su padre Adán, dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Oseas directamente está diciendo que la gente de la época que vive, que son contemporáneos a Oseas, han traspasado, han roto, han desobedecido el pacto, así como Adán desobedeció el pacto que había él con Dios. Y Romanos capítulo 12, 21, en todo el pasaje Pablo ve a Adán y a Cristo como cabezas federales de las personas que representan. Algo que es completamente coherente con la idea de que hay partes en un pacto. Miren lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Miren, el Señor Jesús encabeza un pacto, que es el nuevo pacto, el pacto de gracia. Mientras que Adán encabeza otro pacto, que es el que estamos a punto de ver, que es el pacto de obras. Pero miremos las partes involucradas, Dios, y también vemos a Adán. Y vemos que hay partes involucradas, una de las señales de un pacto. Ahora, la condición. Se necesitaba obediencia a los requerimientos. Dice Génesis 2, del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Promesa. Hay una promesa explícitamente expresada por la desobediencia de Adán. El día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Ahora, entendiendo morirás como la separación de Dios. Pero entonces nosotros debemos entender que esa muerte tiene tiene un amplio sentido, una muerte física, una muerte espiritual, una muerte eterna. Y tengo que hacer esta aclaración porque hay personas que dicen, pero eso era simbólico, era solamente metafórico, porque el Señor dice ciertamente morirás y finalmente Adán vivió 926 años. Entonces, eso es como metafórico. No, es que estamos hablando de que en el momento que Adán peca, muere espiritualmente. Y ya la muerte está presente en él, porque antes de que él probara el fruto, Adán siempre tenía la misma edad. Adán no envejecía, no se deterioraba, no se enfermaba. Pero en el momento que peca Adán, entra la muerte a su vida. Primero que todo, se separa de Dios, muerte espiritual. Y segundo, su muerte física ya está presente en él, aunque la muerte se demore 926 años en llegarle, que ese fue el tiempo que sucedió hasta que él murió. Hasta ese momento, el deterioro de Adán demostraba que ya la muerte estaba haciendo sus efectos en la vida de Adán.
el antes no envejecía. Pero también vemos una promesa implícitamente entendida. Y si Adán comía del fruto y desobedecía, ciertamente moriría. Pero implícitamente, ¿qué podemos decir? Que si Adán obedecía, viviría como eternamente. La presencia del árbol de la vida en medio, alguien podría decir, bueno, esos son suposiciones tuyas. Eso ya es entrar a especular. O sea, la Biblia no dice que él viviría eternamente. Pues, ¿qué les parece si yo les digo que la Biblia sí tiene una señal del deseo de Dios de que se viviese eternamente? Porque la presencia del árbol de la vida en medio del jardín era una promesa de vida eterna con Dios. Si Adán y Eva satisfacían las condiciones de aquel pacto de relación mediante una completa obediencia a Dios, hasta que éste decidiera que el tiempo de prueba había determinado. Adán, yo supongo que Adán no tenía que vivir una vida eterna de obediencia, no. Lo que podemos ver en las escrituras es que Dios determinaría un tiempo para ver si él obedecía o no. Así como pasó con los ángeles fueron probados, una parte cayó, otra parte no cayó, los que cayeron fueron condenados y los que no cayeron quedaron en estado de gracia. ¿Por qué? Porque pasaron la prueba. Así hubiese pasado con Adán. Adán, si hubiese pasado la prueba, Dios en un momento determinado hubiese dicho listo. Ahora, si fuese posible, porque al parecer pasó muy poco tiempo entre la creación de Adán y su caída. Y yo ya se los había nombrado a ustedes clases atrás cuando hablamos del pecado. Me parece un poderoso argumento de que poco tiempo pasó desde que el Señor les da la ley de no probar el árbol, desde que ellos fueron hechos y desde que Dios le dice a Adán que no coma del árbol, hasta que ellos comen, tal vez pasó muy poco tiempo. Porque juntamente con esa orden de no comer del fruto, también el Señor les había dado la orden de crecer, multiplicarse. Yo les aseguro que ellos se pusieron a la tarea inmediatamente. Dice, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y tan pronto Dios le entrega a Eva a Adán, inmediatamente Adán conoce a su mujer. Pero cuando ellos pecan, aún no han tenido hijos. Entonces, eso es como una de las formas que podemos argumentar que muy poco tiempo pasó. Entonces, entre el mandato y la desobediencia. Ahora, ¿cuál es la prueba de este pacto de obras? Una obediencia perfecta, vuelvo y repito, si fuera posible. Si hubiese una obediencia perfecta, ¿qué tendría como resultado? Era que ellos tuvieran vida eterna. Ellos tendrían vida eterna. Romanos 7:10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Romanos está hablando precisamente de eso. Ese mandamiento que quería guardarlos a ellos en obediencia, antes que causar vida, causó en ellos muerte. Entonces podemos ver que aún Pablo respalda esta posición de que sí, el mandato decía algo explícito, si desobedecías mueres, pero también decía algo implícito que es claro en el resto de la escritura. En el pacto de obras, si había obediencia perfecta, se viviría eternamente. Ahora, no fue posible. Gálatas 3:12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. En eso se resume lo que es el pacto de obras. El pacto de obras es completamente diferente al pacto de gracia. Porque el pacto de gracia estamos hablando de que el hombre no hacía nada para ganar el favor de Dios. Mientras que en el pacto de obras, el hombre tenía que hacer algo para ganarse la aceptación de Dios. Ahora, la posición bautista de esto es que todos los pactos están conectados. Y es una revelación progresiva cada pacto, que brillaría con la necesidad y maravilloso pacto que es el nuevo pacto. Entonces, es bueno como mencionar esto. Y Levítico 18:5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. El pacto de obras habla de eso. Obediencia para aceptación de Dios. Ahora, ¿cuál era la señal de ese pacto de obras? ¿Cuál era la señal de ese pacto? El árbol de la vida. El fruto en sí no tenía propiedades mágicas,
pero sería una señal mediante la cual Dios garantizaba externamente la realidad interna que ocurría. Algunos han llegado a la conclusión desacertada de que Dios no le permite la entrada a Adán y a Eva al huerto del Edén, porque si ellos comen del fruto del árbol del bien y del mal, fruto, perdón, del árbol de la vida, así como echaron mano del árbol de la ciencia del bien y del mal, si ellos de pronto echaban mano del árbol de la vida, iban a vivir eternamente. El Señor lo nombra de manera literal de esa manera, pero no se está refiriendo a eso, se refiere a la indigna posición en la que ellos se encuentran al haber desobedecido, que les quita el derecho de vivir eternamente. Al permitir el pecado en sus vidas, ellos han muerto espiritualmente, ya no van a vivir eternamente. Pero no quiero que pensemos que el árbol ontológicamente tenía poderes de la vida eterna y que haya gente por allí buscando el árbol de la vida por todas partes porque quieren echar mano de él y vivir eternamente. Acuérdense que la muerte es la causa directa del pecado. Entonces es bueno tener eso en cuenta. ¿Por qué es importante decir que las relaciones entre Dios y el hombre en el huerto eran relaciones de pacto? Alguien podría decir, bueno, ¿y qué? ¿Esto qué? ¿Nos suma, nos resta? Si hay gente que no cree que la relación entre Adán y Dios era pactual, o sea, ¿tiene algo? ¿Nos quita, nos pone? ¿Es clave? ¿Es esencial? Pues sí, es esencial, porque nos recuerda el hecho de que las relaciones, incluyendo los mandamientos de obediencia y promesas de bendición por la obediencia, no era algo que sucediera automáticamente entre las relaciones del Creador y la criatura. Si no hubiese un pacto entre Dios y Adán, la gente podría llevarse la idea que la criatura tiene el derecho natural de relacionarse con Dios. Pues no, la criatura no tiene el derecho natural de relacionarse con Dios. Es Dios quien ha creado un camino para que la criatura se relacione con el Creador. Por eso se vuelve importante ver la relación entre Dios y Adán como un pacto. La relación entre Dios y el hombre se basa en torno a las bases de pactos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El nombre que se le da al pacto de obras es el pacto adámico, el pacto de la naturaleza o el pacto de obras, que es el más conocido. La participación en las bendiciones dependían claramente de la obediencia o de las obras de parte de Adán. Ahora, la pregunta del millón es, ¿sigue en vigor este pacto de obras? Bueno, es una respuesta, es una pregunta algo compleja. ¿Por qué? Porque en algunos aspectos sí sigue en vigor, pero en otros aspectos para nada sigue en vigor, sobre todo en los creyentes. En los creyentes, hago la aclaración. En varios sentidos importantes todavía está vigente. El primero de ellos, Pablo implica que la obediencia perfecta a las leyes de Dios, si fuera posible, llevaría la vida. Dice Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, en este caso, en esta dimensión, si existiese un hombre que cumpliese perfectamente la ley de Dios, viviría eternamente. Ahora, ¿lo hay? No, no lo hay. ¿Lo hubo? Sí. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo cumplió plenamente las demandas del pacto de obras, por ejemplo. Es maravilloso. Pero aparte de nuestro Señor Jesús, ¿hay alguien más? No, no lo hay. Entonces, en este aspecto sigue vigente el pacto de obras. Ahora, ¿en qué otro aspecto sigue vigente el pacto de obras? El castigo en este pacto todavía está en vigor. Porque no solamente el castigo recayó sobre la cabeza federal, que era Adán, sino sobre toda su descendencia. Y ese castigo sigue en vigor. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esto implica que el pacto de obras todavía está en vigor para todo ser humano. ¿Y por qué? Porque nosotros heredamos de Adán el pecado original, que se los expliqué la semana pasada. Y hablábamos de qué es lo que se hereda de Adán. ¿Qué significa eso del pecado original, el pecado heredado? No significa cuando Adán comió del fruto, cuando Adán comió la manzana, no. Cuando hablamos teológicamente de el pecado original o el pecado heredado, estamos hablando que heredamos de Adán la corrupción y la culpa. Es decir,
Nacemos y no hemos cometido pecado, ya somos culpables porque heredamos la culpa ya. Y desde bebés amamos el pecado y solamente aguardamos la oportunidad para poder pecar. Eso es que nacimos con un corazón corrupto. Tercero, una de las dimensiones en las cuales está en vigor, y ya se las mencioné, el pacto de obras, es que Cristo cumplió perfectamente este pacto. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, tenemos que tener en claro otra dimensión de esto, y es aquí donde no está en vigor el pacto de obras. Para los cristianos no permanece en vigor. Cristo ha cumplido satisfactoriamente las estipulaciones de este pacto de una vez y para siempre. Y nosotros, al imputársenos a nosotros la vida perfecta de Cristo, obtenemos sus beneficios, no mediante una obediencia real de nuestra parte, sino confiando en los méritos de la obra de Cristo. Eso significa el término imputación. A nosotros solamente se nos imputa la vida perfecta de Cristo, esa vida perfecta que cumplió con el pacto de obras, sino que también se nos imputa el castigo que Él pagó en lugar nuestro. Él calma la ira de Dios y por eso nosotros no necesitamos ir al infierno. Hemos muerto con Cristo y resucitado con Él. Hemos pasado del pacto de obras al pacto de gracia. Ahora, ese paso, todo ese recorrido del pacto de obras al pacto de gracia dará a luz algo maravilloso que es el nuevo pacto. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo, este pasaje es maravilloso, porque este pasaje nos muestra lo que les acabo de leer, nos muestra el paso del pacto de obras al pacto de gracia en la persona de Pablo, del apóstol Pablo. Él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, yo quiero hacer un alto en el camino antes de terminar de leer el pasaje. Pablo acaba de decir todo su panfleto de títulos. Él habla de que él es que ha estudiado a los pies de Gamaliel, que es el más duro de los fariseos de la época, es uno de los maestros más tremendos de la época, que ha sido circuncidado al 8º día, que ha sido irreprensible en la ley. Y cuando habla de que es irreprensible en la ley, era que cumplía la ley que se han inventado los fariseos, ¿no? Porque nadie es irreprensible en la ley, sino solamente Cristo. Y él empieza a dar uno a poco de cosas como diciendo, ha sido un fariseo que se ha tomado en serio el ser un apartado, una persona escogida. Eso significa fariseo, apartado. Se la ha tomado en serio. O sea, él no era de aquellos que buscaba poder, él quería agradar a Dios, pero a través del fariseísmo, y se había esforzado en cumplir la ley de Dios. Y él tenía siempre su esperanza en cumplir perfectamente la ley de Dios. Él vivía una vida bajo el pacto de obras. Pero una vez que conoce a Cristo y una vez que conoce el plan de salvación, dice esto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra real es estiércol y es más fuerte todavía. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es en Dios por la fe. Ahí Pablo está diciendo, ya tengo eso, de ganarme por mi propio esfuerzo, la salvación, lo tengo por basura. Para mí el pacto de obras, que soy un creyente, que soy alguien que está firme en Cristo, el pacto de obras no está en ese momento en vigor sobre mi vida, porque no quiero ser hallado en mis propias justicias, justo porque no puedo, sino que quiero ser hallado en Él, en Cristo, justificado, sino por la que es, la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es importante nombrarlo. Para los cristianos, pensar que estamos obligados a tratar de ganar el favor de Dios mediante la obediencia sería apartarse de la esperanza de la salvación, sería predicar otro evangelio. Si alguien al día de hoy te quiere predicar que para agradar a Dios tienes que tener una obediencia perfecta, está muy equivocado y está predicando otro evangelio. Gálatas 3, del 10 al 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. O sea, no había otro camino que Cristo. Nadie podía cumplir perfectamente la ley. Ahora, hay un segundo pacto y es el pacto de redención. Y acá podríamos volver a pensar, bueno, el pacto de redención es Dios con el hombre. No, no es Dios con el hombre. En el pacto de redención los que están involucrados son los miembros de la Trinidad. Y esto es maravilloso, maravilloso. Ahora, si explicándoles esto se me va un poco de la clase y no tengo tiempo para seguir con la exposición, lo preferiría, porque quiero que esta parte nos quede completamente clara. Los miembros de la Trinidad son los que están envueltos en este pacto de redención. Ahora, en este pacto de redención sí podemos usar la palabra de acuerdo entre personas de la misma importancia, entre personas iguales, porque los miembros de la Trinidad son ¿qué? Iguales. Este es un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un acuerdo que sucedió en la eternidad pasada, antes de que la creación fuese hecha, antes de que cualquier cosa existiera, antes de que fuese hecha la luz, antes de que fuese hecho el tiempo, el espacio y la materia. Antes de todas las cosas sucedió este pacto de redención. Es un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mediante el cual el Hijo está de acuerdo en hacerse hombre, ser nuestro representante, obedecer las demandas del pacto de obras en nuestro nombre y pagar el castigo del pecado que nosotros merecíamos. ¿Enseñan las Escrituras la existencia de este pacto? Absolutamente. La Biblia habla de un plan y un propósito de Dios en el que participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en torno a la redención del hombre. No es algo que nos hemos inventado. En cuanto al Padre, ¿cuál es la labor? ¿Cuál es el pacto, el acuerdo al que llegan? El Padre, dar al Hijo un pueblo que Él redimiera. Juan 17, 2 al 6 dice, como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran, me los diste. Dar al Hijo un pueblo que Él redimiera. Segundo papel del Padre y compromiso que Él adquiere, enviar al Hijo para redimir a su pueblo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:18 al 19, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El Padre se compromete en enviar al Hijo para redimir a su pueblo. Ahora, también se compromete a aceptarle como representante del pueblo que había de ser redimido. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para representarse ahora por nosotros, por nosotros ante Dios. Otro de los compromisos del Padre es aceptarle, ¿a quién? A Cristo, como representante del pueblo que había de redimir. También le da autoridad al Hijo sobre el cielo y la tierra. Mateo capítulo 28:18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. La autoridad de derramar el poder del Espíritu Santo y aplicar la redención a su pueblo. Dice también la palabra en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Miren, todo lo que les estoy nombrando, y eso que hasta ahora les estoy hablando del papel del Padre, de los compromisos que adquirió el Padre en este pacto de redención, no te deberían sorprender, a ninguno de los que está acá nos debería sorprender. Ya vimos nosotros que el Señor ha decretado todas las cosas, vimos eso en el decreto de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él decretó todas las cosas. Y esto es la muestra de que lo hizo así. Él no se pensó un plan de salvación luego de que el hombre pecó. Antes de que pecara, ya había establecido todo esto. Por eso el Señor Jesús siempre que habla con el Padre le está diciendo, tú me has otorgado esto, aquello y lo otro.
porque ya lo habían acordado desde antes de la fundación del mundo. En cuanto al Hijo, los compromisos a los que el Hijo llegó, estuvo de acuerdo en venir a este mundo encarnándose. Filipenses 2, 6 al 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estuvo de acuerdo en vivir bajo la ley. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. También estuvo de acuerdo en someterse en obediencia hasta la cruz. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En cuanto al Espíritu Santo, la facultar al Hijo para cumplir su ministerio, primero que todo, cuando desciende el Espíritu Santo, Mateo 3:16, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. También aplicar la obra de redención sobre los elegidos, sobre los creyentes. Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué entonces es importante referirse a este pacto? Estamos hablando que estamos en antropología cristiana, que estamos hablando es de la relación de Dios con los hombres. ¿Qué importancia tiene de hablar de un pacto entre las personas de la Trinidad? ¿Tiene algo que ver con la antropología? Mis hermanos, esto nos recuerda que el plan de salvación no es un plan de contingencia por el pecado del hombre. Eso no fue algo que el Señor ahí como que improvisó y como que trató de arreglar, sino que es un propósito que se da en la eternidad. Por muchas ocasiones escuché en las iglesias que nos predicaban acerca de que la cruz era el plan B. El Señor tenía un gran plan y el diablo se lo arruinó al tentar a Adán y a Eva. Y el Señor se tuvo que sentar y pensar un plan B, y ahí fue donde nació la cruz. Así no es la cosa. ¿Por qué es tan importante referirse a este pacto de redención? Porque nos demuestra que la cruz, que el plan de salvación en la persona de Cristo no es un plan B, no es un plan de contingencia, sino que fue el propósito eterno de Dios desde siempre. Y alguien podría decir, bueno, ¿y hay textos que respalden lo que estás diciendo, Diego? Claro que sí. Además de todos los que te he leído, que si entendemos que el Señor decreta todas las cosas, fueron acuerdos a los que llegaban antes de la fundación del mundo, tenemos Apocalipsis 13:8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Este pasaje, ¿de quién está hablando? Está hablando de las personas que van a adorar al anticristo. Y dice, y la adoraron, habla de una estatua, de un ídolo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero luego habla del Cordero. Dice, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue que se instituyó la muerte de Cristo en la cruz de Calvario? Desde el principio de los tiempos. O sea, no fue en el momento en que entró el pecado en el hombre. Desde el principio. Desde el principio. Ahora, el pacto de gracia. El pacto de gracia. Debido a la incapacidad humana en torno al pacto de obras, porque el hombre no puede cumplir perfectamente la ley, Dios dio una promesa. Génesis 3:15. Tan pronto el hombre peca, porque esto es lo interesante, la conexión que hay inmediata entre el pacto de obras y el pacto de gracia. Vuelvo y repito, son dos cosas muy distintas, el pacto de obras y el pacto de gracia. Pero la desobediencia al pacto de obras da a luz el pacto de gracia. Porque inmediatamente cuando el hombre peca es que Dios dice eso. Y pondré enemistad, Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el carcaj. Y estamos hablando de que es la primera vez donde se habla que nacerá uno de la mujer, que acabará con la obra de la serpiente, que representa a Satanás.
A partir de aquí se desarrolla la acción de Dios en la historia para llevar a cabo el maravilloso plan de redención. Una cosa maravillosa eso. Ahora, ver la relación de Dios con el hombre a través de los pactos nos deja ver en todo el tiempo cronológico, desde Génesis hasta la venida del Señor Jesucristo, por qué sucedió cada cosa como sucedió en las Escrituras. Le da sentido a nuestra lectura espiritual. Vamos a ver los elementos del pacto de gracia. Vamos a ver los elementos del pacto de gracia. Las partes, Dios, acá ya se suman las partes, ya no son solo dos partes. Como es un pacto de gracia, ya no podemos hablar solamente de un pacto de Dios con el pueblo. ¿Por qué razón? Porque aparece Cristo como mediador, quien cumple por su pueblo la obediencia. Y es en Cristo que tenemos reconciliación. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Se necesita de un mediador. ¿Cuál es la condición? Antes habían solo dos partes, Adán y Dios. ¿Cuál era la condición? Obediencia perfecta. Al día de hoy, el pacto de gracia tiene tres personas que intervienen. Dios, los seres humanos, el creyente, los creyentes y Cristo. Ahora, ¿cuál es la condición? La condición no es obediencia perfecta. La condición para entrar en el pacto de gracia es tener fe en la obra redentora de Cristo. Y cuando hablamos en la obra redentora de Cristo, aquí me faltó poner otra foto, perdónenme, porque la obra redentora de Cristo no solamente habla de su muerte en la cruz, sino también de su vida perfecta. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Es creer en la vida perfecta de Cristo, creer en su vida impecable, es creer que Él murió en lugar nuestro, es creer que Él resucitó y tiene poder sobre la muerte, es creer que está sentado a la derecha del Padre e intercede a diario por nosotros. Ahora, pero si bien la condición para empezar en el pacto de gracia es solo y siempre la fe en la obra de Cristo, la evidencia de que estas personas están dentro del pacto de gracia es la obediencia a los mandamientos de Dios. Vuelvo y repito, la evidencia de que una persona está dentro, escúchenme bien, que está dentro del pacto de gracia es la obediencia a los mandamientos. Santiago 2:17 decía, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, es falsa. Si nuestra fe en Cristo es genuina, producirá obediencia. Y aquí yo quiero aclarar algo. No es la obediencia la que nos salva, porque no estamos en el pacto de obras. Pero una vez salvos, será tanto nuestro amor por Dios que en nosotros el Espíritu Santo nos llevará a comportarnos como Cristo. Y eso traerá a nuestras vidas obediencia a la palabra de Dios. No somos salvos por obras, pero el ser salvos por gracia producirá en nosotros buenas obras. Primera de Juan 2, del 4 al 6 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice permanecer en él, debe andar como él anduvo. Ya hemos visto las personas involucradas, ya hemos visto la promesa, ahora ya hemos visto, las demandas que se necesitan para entrar a ese pacto y ahora vamos a ver la promesa. ¿Cuál es la promesa que se nos hace? La promesa es reconciliación con Dios. En el Antiguo Testamento dice Génesis 17:7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Jeremías 32, del 8
del 38 al 40 dice, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás para hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Los va a salvar. Ezequiel 34 del 30 al 31. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor. Y vosotras mis ovejas, ovejas de mi prado, hombres sois. Y vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. También tenemos referencias del nuevo pacto, este pacto de gracia en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 6 del 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estamos viendo entonces una evidencia maravillosa en el Nuevo Testamento, primera de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais sido alcanzados, pero que ahora habéis sido alcanzados por misericordia. Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Se está hablando de una nueva forma de relacionarse con Dios. Y segunda de Corintios 5:17, que es la parte que a veces más conocemos de este pasaje, pero lo vamos a leer hasta el 20, dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, ahí hablando Pablo, que tiene el ministerio de la reconciliación, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Porque es que no hay reconciliación fuera de Dios.